y vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa según Sigmund Freud. Eh, es una tradición psicoanalítica de procesos inconscientes que ella utiliza para protegerse de ansiedad y de sentimientos inaceptables y dolorosos. Eh, es un proceso mediante el cual la mente bloquea eh, para protegerse de pensamientos inaceptables, dolorosos o amenazantes. Reduce la ansiedad y mantiene un equilibrio psíquico. Vamos a hablar sobre un mecanismo de defensa que es la represión. La represión es ocultar un pensamiento o recuerdo doloroso en el inconsciente. Mecanismo inconsciente donde el cerebro esconde o bloquea recuerdos, pensamientos o deseos que son muy dolorosos o perturbadores. Esos pensamientos no desaparecen, pero quedan fuera de la conciencia. Por ejemplo, alguien que ha experimentado un trauma infantil como un accidente grave puede no recordar el evento en lo absoluto, porque su mente lo ha reprimido para evitar el dolor emocional. Otro mecanismo de defensa es la negación. La negación es rechazar la realidad de una situación muy dolorosa. La persona se rehúsa a aceptar la realidad o la gravedad de las cosas, de lo que sucedió. Pues, por ejemplo, una persona que recibe un diagnóstico de una enfermedad que puede decirse que no tiene cura. Sí, entonces, a pesar de, entonces puede ser que a pesar de la evidencia, la persona niegue y diga como que no puede ser la verdad, los médicos se equivocaron, puede haber otro diagnóstico y entonces pues no, no quiera aceptar, niegue lo que pasa. En una serie que es de Netflix que se llama Black Mirror, en el episodio temporada 2, Blanca Navidad, esto hay un personaje que se llama Joe y pues él también usa ese mecanismo de defensa para, o sea, él niega aceptar la realidad de lo que sucedió, a pesar de que ya pues está en la cárcel y pues es como la película lo muestra. Él niega aceptar los hechos de las cosas y no, o sea, nunca lo revela. Hasta que en una conversación, el otro hombre, el otro personaje, esto lo hacen caer en cuenta de la realidad y pues la verdad parece que no pudiera asimilarlo, que dice como que no puede ser que tú haya hecho eso. Otro mecanismo de defensa es la proyección, que es atribuir a los demás lo que uno no acepta en sí mismo. La proyección, yo diría que, pues, por ejemplo, en la parte laboral he visto mucho eso, la proyección. Y dice que es cuando la persona atribuye sus propios pensamientos, sentimientos o impulsos inaceptables a otras personas. Es una manera de no reconocérselos en sí mismo. Como por ejemplo, si alguien tiene sentimientos o pensamientos, sus propios sentimientos de envidia hacia un amigo, puede acusar a ese amigo de ser el envidioso, sin reconocer que esos sentimientos en realidad vienen de adentro, de lo que uno piensa pues, de sí mismo. Muy buenos días, soy Daniel Delgado y el día de hoy les vengo a hablar sobre tres mecanismos de defensa. Yo les estaré hablando sobre la sublimación, la sexualización y el aislamiento. Entonces, empezamos con la sexualización. La sexualización es una defensa psicológica a base de experiencias negativas, o sea que con la ayuda de pensamientos o actividades sexuales pueden transformarse en positivas. Por ejemplo, cuando el miedo a ir al médico porque lo van a inyectar a uno. Entonces la gente utiliza este mecanismo de defensa para crear fetiches, crear fantasías con enfermeras, doctores, enfermeros, etcétera. El objeto de sexualización en hombres y mujeres. En mujeres sería que tiende a sexualizar más la dependencia, la sumisión, proceso de aprendizaje. Sí, o sea, lo que se puede manifestar en tendencias masoquistas. Y el hombre, en cambio,
son como más en la agresión, el deseo de posesión, el poder y cosas así. La sublimación. Bueno, la sublimación es mucho más interesante en lo personal. ¿Por qué? Porque la sublimación es como canalizar todos esos sentimientos, ya sean negativos, canalizar todos esos sentimientos y juntarlos y como expresarlos. Por ejemplo, un ejemplo sería lo que es en el arte. Digamos, tú te sientes frustrado, te sientes triste, entonces tú agarras todos esos sentimientos, los como que los canalizas y los vuelves arte, por decirlo así. O sea, es como eso, o sea, es como agarrar todo lo malo y sacarle un provecho, ya sea artístico, en el estudio, el deporte, que también se ve mucho, que digamos son pensamientos violentos, pensamientos de enojo, tú los puedes canalizar en un partido de fútbol, ejemplo, pateando la pelota, etcétera. Y por último les vengo a hablar sobre el aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Como su nombre lo dice, es aislar todos esos pensamientos malos de lo cognitivo. Entonces como reprimirlos, por decirlo así, es como un pequeño ejemplo. Es como, digamos, una barrera cognitiva que separa todos esos pensamientos malos, todos esos pensamientos amenazantes y separarlo de todo lo cognitivo, de manera que no nos afecte a nosotros. Digamos, nos pasó algo malo, pero no queremos llorar, entonces digamos, entre comillas, sale una barrera cognitiva en nuestro cerebro y separa todo eso. Entonces, a eso Anna Freud se refería al mecanismo de defensa del aislamiento, que es el aislar todos los pensamientos malos de lo cognitivo. Muchas gracias. Bueno, como hablaron mis dos compañeros en las anteriores partes, estamos hablando de los mecanismos de defensa de las personas. Voy a hablar de dos que me parecen muy interesantes y que uno prácticamente lo vive casi día a día. Primero vamos a hablar de la formación repetida. La formación repetida, como decía Sigmund Freud, es una formación o un mecanismo de defensa de que cuando uno está alterado, cuando está en su zona de confort, uno regresa a su zona infantil, que uno se comporta como un niño, patalea, grita, como ejemplo, un berrinche. Podemos poner varios ejemplos. Uno de ellos es cuando una mamá y una hija adolescente se mudan a una casa. La hija se siente ida, que se siente en peligro porque todo está de nuevo y todo, entonces lo que hace es ir a acostarse con su mamá, sentir la calle de protección de cómo se sentía cuando era una niña chiquita, y para sentirse más cómoda en su nueva casa, en su nuevo entorno. También podemos poner el ejemplo de Los Simpsons, con un episodio donde aparece Marcia acostada con el tipo que se ve que actúa infantilmente en sus palabras, en sus acciones, y como madre, Los Simpsons es una madre y protectora, lo aprovecha y está en este episodio se puede ver. Temático montaña de yeso. ¿Qué hacemos aquí? Es donde mamá me abandonó. Oh, eso es muy triste. ¿Tú crees? El cubículo volador de Dilbert. Marge, ¿puedes darme el día que mi madre no me dio? Subamos a juegos, comamos algodón y luego te dejaré ir. Está bien, pero me sentiría mejor si se deshiciera del arma. Me gustaría, pero así me dejarías. Al menos puede ponerla en su chaqueta. Bien, pero dejaré que se vea la punta. Con cuidado y oprime el gatillo. Oh. Jefe, creo que hay una toma de rehenes por allá. ¿Uno no puede pasar un minuto con su mono relleno? ¿Un minuto? El mono sería mejor jefe. ¿Qué dijiste? Dije que el mono sería mejor jefe. Sí, es un buen mono. Los botes vikingos. Aquí fue donde perdí a mi primera mamá. Pues esta mamá no va a decir ojotes. Digo, adiós. ¡Diablos! Dwight, me siento como una vikinga en esta cosa. Ver acá el ejemplo. También vamos a hablar sobre la formación repetida, que es como decir lo contrario que tú quieres y haces lo que no es. En otras palabras, es como tu deseo, pero también lo frena el yo. Es tu deseo, pero
hace lo contrario a tu deseo oculto. Vamos a suponer con los padres, cuando ellos son sobreprotectores y eso porque quieren tener el control sobre eso. A veces de sobreprotección es el amor que quiero dar, pero se lo hacen de la manera contraria, sobreprotegiéndolo. También podemos ver como un ejemplo con una persona, cómo ha sido su formación repetida, si alguna vez la ha tenido, un recuerdo. Sí, claro, la he tenido de la manera como decir querer tener a alguien o tener algo y no poderlo tener, entonces uno termina haciendo lo contrario de lo que uno quería hacer. Un ejemplo, vamos a decir, yo me quiero comprar un juego de muebles, pero la situación me hace a que yo no los compre, sino que haga otra cosa porque eso es lo que me dice mi consciente. ¿Sí? Y no lo termino haciendo lo que quería, sino lo contrario a tu deseo. A mi deseo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Profesor Jonathan, feliz tarde.